del pensamiento económico y pues que son importantes para que las podamos ir conociendo, ¿no? Y sobre todo si es mejor si las podemos ir. Todo el conocimiento pues debe de atravesar nuestros cuerpos, ¿no? Y es muy importante la teoría, pero igual de importante es la práctica, ¿no? Entonces, para mí eso son esas otras visiones, por eso es que pues tanto Felipe como Lorena y yo hemos buscado darles estas pues propuestas, ¿no? Que conozcan estas otras propuestas y yo les comento, ¿no? Es importantísimo también vivirlas, ¿no? Vivirlas desde nuestro cuerpo, desde nuestras experiencias. Y bueno, ¿qué es la economía social y solidaria? Perdón, no cambia, espera un momentito. Ahí está. Economías sociales y solidarias, ¿no? Bueno, pues aquí hay una definición de Villalba y Pérez Mendiguen, que son dos investigadoras españolas en 2019. Pues primeramente no hay una definición tal cual. Incluso hay muchos autores y autoras que pues dicen que no existe como una definición, porque ahorita lo iremos viendo a lo largo de la charla, que hay varias perspectivas acerca de la economía social y acerca de la economía solidaria. Algunas perspectivas piensan que son como sinónimos, otras son paralelismos y la perspectiva más utópica, se puede decir, pues considera que la economía social es una cosa y la economía solidaria es otra cosa, ¿no? Son pues perspectivas distintas, pero en general estas autoras mencionan que la economía social y solidaria engloba una amplia gama de emprendimientos y lógicas económicas, ¿no? Con el potencial de desplegar otras economías refiriéndose a que la economía hegemónica, que es la capitalista, pues es la que ha estado, bueno, la que está globalizada, ¿no? Y por eso le pone otras economías, pensando que no solamente es una forma, ¿no? Una forma, pues se podría volver a decir una forma que sustituya a esta hegemonía a otra forma hegemónica, sino que son muchas las formas alternativas a este sistema capitalista, ¿no? Y esa es una de las definiciones más claras que encontré, pero como les mencionaba, no hay un consenso, e incluso hay autoras y autores que no se animan ni siquiera a dar una definición amplia de lo que son este tipo de economías. Bueno, también se menciona que la economía social y solidaria constituye un referente indispensable para transitar desde los modelos de desarrollo convencionales, que son aquellos que hemos estado analizando a lo largo del curso, ¿no? Que tiene que ver con esta idea del desarrollismo, el crecimiento económico, el progreso, ¿no? Y también, pues, como lo vimos en las clases de decrecimiento, pues esta crítica al desarrollo sustentable, ¿no? Estas formas convencionales, pues en general, ¿no? Nos mencionan que el crecimiento tiene que estar o está fuertemente ligado a la producción, que es medida a través, pues, del dinero, ¿no? Y mientras mayor acumulación de dinero o de bienes tengas, pues mayor es el progreso tanto de los países como de las personas, ¿no? Entonces, critica estos modelos de desarrollo convencionales y los replantea hacia el paradigma del buen vivir, que, bueno, creo que en uno de los grupos sí lo vimos, que es el buen vivir, pero en el otro no. Que es un paradigma que surge desde las cosmovisiones andinas, ¿no? Sobre todo en Ecuador y Bolivia. El buen vivir, el bien vivir. Acá en México vimos también que ejemplos que lo mencionan como el vivir bien, ¿no? Pero que sobre todo son cosmovisiones que tienen una raíz indígena o de los pueblos originarios y que se trata de ampliar ese panorama de desarrollo convencional, ¿no? Más bien es un bienestar en muchos aspectos que van desde lo espiritual, lo económico, lo alimenticio,
¿no? El esparcimiento, el desarrollo de nuestras habilidades, ¿no? Y también el desarrollo de nuestros conocimientos, ¿no? Incluyendo pues a todos los conocimientos que son diversos, al que hegemónicamente se ha establecido como el conocimiento, que es el científico, ¿no? Entonces, el paradigma del buen vivir, pues es un paradigma amplio, ¿no? O más amplio que las ideas convencionales de desarrollo, ¿no? Y bueno, este tipo de economías, pues se analizan desde tres perspectivas, ¿no? Y esto es muy interesante porque ahorita en esta charla nosotras como personas vamos a analizar dos y no sé si ya se haya conectado o no, pero tenemos una compañera alumna del grupo de Economía y Desarrollo Sustentable que se interesó sobre todo en las políticas públicas de las economías sociales y solidarias y está preparando un ensayo. Entonces, a mí no me, como que me cuesta trabajo todavía esto de las políticas públicas y entonces vamos a abordar, o más bien lo que desarrollé más para esta plática son los aspectos teóricos y bueno, les voy a mostrar algunas experiencias que reflejen, ¿no? Cómo es la visión de estas tipo de economías, pero estas son sus tres formas de analizarlo, ¿no? También desde las políticas públicas, porque como iremos viendo a lo largo de la charla, pues este tipo de economías no son recientes, ¿no? Tienen historia, incluso pues ya, yo creo que ya tienen más de 100 años de estarse practicando y pues de estarse desarrollando tanto teórica como de forma de experiencias y por lo tanto en algunos países se han tenido que recurrir a legislar políticas públicas que las regulen, ¿no? Y que pues las organicen y las ordenen para que puedan estar dentro pues de los estatutos de los estados, ¿no? Entonces, y se pueden llevar a cabo bajo regulaciones legales, ¿no? Este tercer punto no lo voy a abarcar, la verdad es un punto que daría para otra clase y que también realmente es un poco complicado porque pues tiene que ver mucho con formas de acción, de cómo se tiene que constituir, ¿no? Y cosas así. Ahorita lo que más me interesa es abordarlo desde el punto teórico y que ustedes se vayan con algunas experiencias, o sea, que reconozcan que sí existen estas formas de hacer economía y el aspecto teórico que se reconozca que hay diferentes formas de comprender lo que son las economías sociales y solidarias y que ha habido y que paralelamente pues se han generado experiencias a partir de plantearse en algún marco teórico de estas economías sociales y solidarias, ¿vale? Bueno, entonces, voy a utilizar, justo como les decía, fue una coincidencia que yo encontré este libro y luego fue una coincidencia poder participar y escuchar en un curso que la última ponencia pues fue, ¿cómo se llama? Pues dada por Laura Collins, que es lo que les decía del libro. Ella, en uno de los capítulos de este libro, pues menciona que hay tres formas de realizar esta economía, ¿no? Está la economía popular, la economía social y la economía solidaria. Todas estas alternativas fueron producto, algunas, del diseño de pensadores, ¿no? Específicamente podríamos mencionar que la economía social es producto de pensadores y otras son reacciones espontáneas, ¿no? En particular la economía popular, ya la iremos viendo ahorita, y se darán cuenta como si es una reacción espontánea a satisfacer necesidades dentro del mercado capitalista. Y la economía solidaria, perdón, es tanto un resultado del diseño de pensadores como también una reacción a ponerle o plantarle cara a las economías capitalistas y sobre todo a esta idea del libre mercado y
la mercantilización de nuestras necesidades y de nuestra humanidad, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la economía popular, que Laura Collins menciona que es una forma, ¿no? Una forma ya histórica de a los sistemas hegemónicos, pero sobre todo de solidarizarnos entre núcleos familiares, ¿no? Entonces, la economía popular se dice que es el resultado de la continuidad de prácticas y valores tradicionales. Estas prácticas y valores pues ya tienen su historia y sus orígenes desde los calpulis y las casas de artesanos, ¿no? En donde las familias, generalmente familias ampliadas, ¿no? O sea, no solamente las familias núcleo, en estas formas tradicionales. Tradicionales se refiere pues a formas que existieron en el pasado, pero que han ido cambiando a lo largo de la historia, ¿no? Y que han llegado hasta nuestros días, ¿no? Los calpulis, pues se organizaban, ¿no? Ay, ¿cómo se llaman? En oficios, ¿no? Había los calpulis dedicados a la espiritualidad, había los calpulis dedicados a la siembra, había los calpulis dedicados a las artesanías, ¿no? Entonces, todos estos núcleos productivos, basándose en oficios, tenían como unidad económica la unidad familiar, ¿no? Que eran familias ampliadas o familias núcleo. Y esto, pues, históricamente no se conservó como calpuli, pero sí se siguieron utilizando las casas de artesanos en la colonia y después de la colonia, pero después ya cuando se instaura el sistema capitalista como tal, ¿no? El libre comercio, pues empiezan a perderse, sobre todo a partir de la época industrial que ya llega a México, pues empiezan a perderse este tipo de organización, pero se transforman, ¿no? Se transforman y estos se adaptan a emprendimientos familiares, ¿no? Que son situaciones que se adaptan a las necesidades del mercado, ¿no? O sea, es una característica de esta economía popular que se adapta a las necesidades del mercado y se pueden ejemplificar como emprendimientos o negocios familiares, que puede ser desde las tienditas en el ámbito urbano hasta la familia campesina en el ámbito rural, ¿no? También estas experiencias son consecuencia del fracaso de la oferta del empleo pleno que pues han prometido desde los gobiernos que tienen ideales keynesianos hasta los neoliberales, ¿no? Que decían que iban pues dar empleo a todas las personas y con ello pues proletarizar a toda la población que pues no era burguesa, ¿no? Les iban a ofrecer un empleo, pero pues también sabemos que eso no ocurrió, por lo que las familias en algunos casos tuvieron que pues idearse, ¿no? O transformar estas maneras tradicionales de realizar su economía para subsistir y sobrevivir en el sistema de mercado. También se menciona que es particularmente esto se da más en los medios urbanos, pero tiene su origen en el medio rural y es una práctica que ha sido marginalizada y estigmatizada, ¿no? A través de la denominación de economía informal, ¿no? Ustedes han escuchado a nuestro presidente mencionar muchas veces que, bueno, no solo a ¿no? A varios presidentes que se debe de combatir la economía informal y bueno, yo no sé si ustedes lo sepan, pero sí se han hecho diferentes reformas financieras para intentar formalizar todos estos negocios locales, se podría decir, como las tienditas, las papelerías, las fondas, las librerías populares, ¿no? O las librerías del barrio. Se han hecho desde Calderón, ¿no? Sobre todo, empezando con Vicente Fox, se ha hecho muchas reformas financieras para que este tipo de negocios, pues,
pasen de la informalidad a la formalidad, ¿no? Como ellos lo mencionan. Pero también este tipo de economía informal pues abarca todas estas estrategias de ambulantaje, ¿no? Entonces, pues ha sido difícil. Algunos hemos sido obligados a pasar de lo informal a lo formal, porque si no, pues venían las consecuencias económicas materializadas en multas, pero en realidad, pues ha sido siempre una estrategia de sobrevivencia al mercado, ¿no? Y a la competencia voraz. Pero bueno, este tipo de economía popular se basa en la unidad doméstica, esa es su unidad fundamental. Y como les decía, en el medio rural está expresada como las milpas, o sea, o la milpa familiar es la unidad doméstica en donde tradicionalmente el padre se dedica a cultivar, cosechar y trabajar pues la milpa, la madre se dedica a cultivar y cosechar el traspatio, y los hijos e hijas pequeñas, desde muy pequeños, empiezan a encargarse y a responsabilizarse de la alimentación de los animales, ¿no? Y bueno, yo les puedo decir por mi experiencia en el campo, pues que esto sigue ocurriendo, ¿no? Cuando lo leí, pues me recordé a mis amigas y amigos hongueros, ¿no? Que les he platicado varias veces y ellos se siguen organizando de esta forma, ¿no? Como les digo, esta unidad doméstica, pues es bueno, perdón, y aquí en los centros urbanos se puede expresar de diferentes formas, ¿no? Puede ser desde una tiendita local, en donde hay un, ¿cómo se puede decir? Una organización de horarios dependiendo las necesidades de cada uno de los miembros de la familia, o grupos de personas que son vendedores ambulantes, en donde históricamente se han organizado en familias extensas que, pues justo eso, ¿no? Se organizan para tomar la calle y poder obtener un espacio, ¿no? Para poder ofrecer productos. Eh, este tipo de situaciones se menciona que ha estado organizando tradicionalmente por familias, pues extensas, ¿no? Así como, no sé, los vendedores ambulantes de tal calle es tal familia, los vendedores ambulantes de esta otra calle es esta familia, o lo controla tal familia, ¿no? Entonces es así como se han organizado estas personas. Entonces la unidad doméstica pues tiene su base en la familia nuclear o extensa. Estas personas comparten el trabajo, el gasto, y realizan un consumo colectivo de las ganancias que tienen en sus diferentes negocios o formas de producción. Se dividen el trabajo, como les mencionaba en el ejemplo de la milpa, pero también en los ejemplos urbanos, pues esta división de trabajo existe, ¿no? Hay personas que se encargan de atender, generalmente todos atienden en algún momento de la semana, pero también debe de haber personas encargadas de suministrar los insumos o los productos que se están comercializando, ¿no? Este gasto que genera el emprendimiento o la empresa familiar es asumido por todas y todos, tanto el trabajo como el gasto, pero las ganancias se consumen en colectivo, ¿no? No existe como tal un salario eh, para las personas que están trabajando de esta forma, de esta economía popular, sino más bien se utiliza como tipo retiros para satisfacer los fines y las necesidades de cada una de las personas. Fines, me refiero como a aquellas actividades que son complementarias bueno, no complementarias, más bien aquellas actividades que también son importantes y necesarias para el bienestar de las personas. No solamente el trabajo, sino puede ser el deporte, la educación, la convivencia con grupos sociales, la cultura, el arte, ¿no? Esos fines, al no ser cubiertos en el trabajo, pues a veces necesitan, pues,
obtener dinero, ¿no? Para poderlos tener, ¿no? Entonces, no se les fija un salario, sino más bien se hacen retiros a partir de que se deben de cubrir estos fines, ¿no? Y es interesante porque al no tener salario, entonces no hay esta como rigidez de tener que cumplirse las 8 horas de trabajo con todas las prestaciones y entrar en la formalidad de la economía, ¿no? Porque también es un aspecto que genera muchos gastos a este tipo de emprendimientos familiares, ¿no? Entonces, más bien se hacen retiros para cubrir estos fines y algunas necesidades de las personas, ¿no? Necesidades más orientado ya saben, a la alimentación, a la ropa, ¿no? A estas necesidades que se ha clasificado tradicionalmente como básicas, ¿no? Todo este trabajo o todo este emprendimiento es un esfuerzo colectivo en donde las personas colaboran entre ellos para pues obtener algunas ganancias, ¿no? Esta colaboración se realiza a partir de horarios en función de las necesidades de cada una de estas personas, ¿no? Podemos en algún momento tener que la madre de familia, recuerden que estos son núcleos familiares, la madre de familia necesita las mañanas para poder atender al hijo más pequeño, realizar el desayuno, ¿no? Tradicionalmente yo sé que esto puede sonar un poco eh, pues no óptimo para los tiempos, ¿no? Pero así es como se siguen organizando las familias, ¿no? En donde, no sé, las mañanas la madre las necesita para atender a los hijos, dar el desayuno, hacer la comida, entonces necesita que alguien la cubra, ¿no? La cubra en la tiendita. Por lo tanto, tal vez la hermana o el hermano mayor cubre las mañanas en lo que el padre pues va por aquellos insumos que se necesitan, ¿no? O está realizando las cuentas o está haciendo nuevos convenios para expandir o hacer crecer su pequeño changarro, como les dicen. Y por lo tanto, la hermana o el hermano mayor necesitan ir a la escuela en la tarde, donde la madre ya cubre el horario, ¿no? Pero pues no sé, posiblemente en algún momento la hija mayor también tenga que ir en la mañana a la escuela y por lo tanto no va a cubrir un horario y el hermano del medio la cubre, ¿no? Y cosas así, ¿no? No hay horarios fijos, sino que son horarios en función de sus propias necesidades y que van cambiando, ¿no? Van cambiando, no es lo mismo que me tocó la secundaria en la tarde a que me tocó la preparatoria en la mañana, ¿no? Entonces, o que tengo que ir a hacer algún deporte. Entonces, esto es algo flexible, pero se cubre, ¿no? Y entonces, pues eso, lo que les platicaba, ¿no? Que fines, pues es diferente. Los fines se logran alcanzar a través del bienestar y de estar, pues, otorgando esta flexibilidad y realizando estos retiros al negocio en contra del trabajo asalariado, ¿no? Que los obligaría a las personas a utilizar servicios del mercado, ¿no? ¿A qué se refiere? A que, por ejemplo, ¿no? Podríamos tener 3 miembros de la familia que idealmente, siendo asalariados, podrían ganar más dinero que teniendo este emprendimiento familiar, ¿no? Que podría ser una tiendita o un ambulantaje, ¿no? Pongan ustedes que cada miembro, que son 3, ganase de forma asalariada en una fábrica como secretaria o lo que sea, 5,000 pesos cada uno, ¿no? Entonces tendrían un ingreso de 15,000 pesos al mes y en la tiendita tienen aproximadamente un ingreso de 10,000 pesos, ¿no? Pues se podría pensar que son 5,000 pesos más. Sin embargo, al no tener esta flexibilidad de horarios y no poder realizar sus fines para alcanzar su bienestar como persona, tendrían que trasladar todas estas necesidades o todos estos servicios al mercado, ¿no? Y los tendrían que consumir y obtener del mercado. Por ejemplo, si ya la madre tiene que ir a la madre, los hijos y el padre, ¿no? Tienen que ir a su trabajo, pues ya no pueden lavar su ropa, ¿no? Por lo tanto, van a tener que pedirle al negocio de la lavandería que lave su ropa, ¿no?
tal vez algunos días no puedan hacerse de sus alimentos, tendrían que ir a la fondita a comer, ¿no? Tal vez en algún momento están gastando en transporte, ¿no? Porque generalmente para ir a un trabajo asalariado, pues el transporte es un gasto fuerte. Generalmente las tienditas pues están abajo de las casas o cercanas al lugar en donde habitan. Entonces, implica un gasto, ¿no? Y haciendo una cuenta de todos estos gastos al obtener servicios de mercado, pues muchas personas se han dado cuenta de que es preferible tener un negocio familiar porque los gastos y el trabajo se reparten y por lo tanto las ganancias son mayores, ¿no? Ya que no se vuelven de forma individualista. Por lo tanto, eh, se ha criticado mucho este tipo de emprendimientos a las personas que los realizan, ¿no? Catalogándolos de flojos, de no querer progresar. Sin embargo, si se ponen a hacer cuentas, esta autora menciona que realmente es preferible para muchas personas tener estos emprendimientos que internarse en el trabajo asalariado, ¿no? Y bueno, en este tipo de emprendimientos se venden mercancías, por lo que pues no hay un interés en cómo se obtienen, cómo se producen estas mercancías, qué efectos pueden tener sobre el ambiente, pues si a la producción de estas mercancías existe la explotación laboral, ¿no? Simplemente el objetivo de estos emprendimientos es vender mercancías y obtener una diferencia entre el costo de obtención contra el costo de venta al público, ¿no? Entonces esa ganancia es la que se busca siempre obtener. Y bueno, estas ganancias generalmente las utilizan las personas para consumir en la economía de mercado, ¿no? Pues no sé, para obtener insumos como los tenis, la ropa, mochilas, los libros, ¿no? Casi siempre las ganancias se utilizan para la economía de mercado, por lo que este tipo de experiencias siguen la lógica del mercado, ¿no? Entonces no hay una forma alternativa de pensamiento, solamente son estrategias para sobrevivir y encontrar en los intersticios del sistema un lugar en el mercado, ¿vale? Entonces no sé si hasta aquí tengan alguna duda o algún comentario, porque lo que sigue ya es la economía social. ¿No? ¿Ninguna duda? ¿Nada? Yo tengo una duda. Sí. Cuando mencionaste que querían hacer que esta tipo de economía pase a ser, bueno, de la informalidad a la formalidad, ¿cómo es que se realizaría ese tipo de cosas? Pues eso se realiza a través pues, de los aparatos estatales, ¿no? Por ejemplo, ha habido muchas reformas financieras en estos sexenios, en donde obligan a las personas a darse de alta en el SAT para pues que paguen sus impuestos, ¿no? Y hay diferentes estrategias para ir haciendo la contabilidad tanto de los ingresos como de las ganancias de este tipo de actividades económicas, ¿no? Yo se los digo pues porque yo lo he trabajado, ¿no? Mi familia tiene un negocio de libros y hemos visto cómo ha sido pues este cambio, ¿no? De, no sé, reportarlo casi con nada, a tener que hacer facturas, a tener que hacer notas, ¿no? A tener que estar haciendo una contabilidad muy estricta respecto a lo que ocurre y si no lo realizas, pues vienen las inspecciones del SAT, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Y pues te ponen unas multotas que son casi imposibles de pagar, ¿no? Entonces es a través de ese tipo de circunstancias que lo implementan. No sé si escuchaste, no me acuerdo si fue en el sexenio pasado, en donde empezaron a decir que las pymes, que se transformaran para poder recibir las tarjetas de crédito, que ahora el changarrito de la esquina ya iba a poder recibir tarjeta de crédito, ¿no?
pues esas también son estrategias de control, porque ahora, bajo las nuevas leyes, el gobierno, a partir de una transferencia de 2,000 a 5,000 pesos, puede fiscalizarte, ¿no? Entonces, y si tú no tienes como el comprobante de por qué se hizo esa transferencia, pues tienes que pagar un impuesto, ¿no? El comprobante, pues podría ser una, ¿cómo se llama? Una factura, un impuesto del 10% sobre esa transferencia. Entonces, así es como lo están realizando. Y, por ejemplo, ahorita hubo otra reforma fiscal en donde va a haber un cambio de régimen. Así lo manejan los contadores, ¿no? Va a haber un cambio de régimen para estas personas que nos llaman las personas físicas, ¿no? Que son personas que hacen emprendimientos. Y así es como lo han manejado. La tecnología ha sido un aparato súper funcional para el control estatal de este tipo de economías, Karina. Entonces, no sé, ¿tendrán alguna otra duda? Es lo que yo conozco, ¿no? Que es porque tengo la experiencia de estar ahí. Y bueno, los comercios ambulantes, más que controlados, han sido reprimidos. No sé si ustedes, pues no sé, tal vez todavía son muy jóvenes, pero en realidad sí ha habido una desaparición de, de los comercios ambulantes, ¿no? En el centro hubo pues muchas redadas de policías y así para quitar los comercios ambulantes. Incluso han liberado calles. Entonces, así es como lo han hecho también en ese sentido. Pero bueno, todos esos tipos de acciones también son clientelismos y corrupción, de todo, ¿no? A todos los niveles. Ujú. Bueno, entonces continuamos. Sí, exacto. La calle ¿cómo se llama esa calle? Ay, no me acuerdo cómo se llama la calle, pero sí, justo atrás del Palacio Nacional. ¿Mande? ¿En la calle de Moneda? No, no es Moneda. Bueno, Moneda es la que está al lado del Palacio Nacional. La que está atrás. Que se Sí, porque chiflan, luego tienen los radios, ¿no? Y entonces se chiflan y recogen todo rápidamente el puestecito que está en el piso, e incluso el sistema ya es así, ¿no? Como una lona que jalan con resortes y ya levantan todo muy rápidamente. sí, sí, exactamente. En las vecindades o dice Jimena que se esconden en las vecindades, pero también se esconden en las iglesias, ¿no? Bueno, sí, así es como lo intentan hacer, Karina. Y bueno, bueno, continuamos, ¿no? Con la clase, porque si no se nos va a hacer tarde. Y bueno, entonces después, bueno, esta economía popular es justo el ejemplo de cómo surgen experiencias pues espontáneas, ¿no? Para poder adaptarte y buscar de alguna forma entrar en la economía de mercado. Ahora vamos a hablar de la economía social, ¿no? Esta generalmente está representada por las que conocemos como cooperativas, mutuales y asociaciones sociales, ¿no? Se plantea, y esto es muy importante, se plantea como una forma diferente de hacer empresa, ¿no? No es otra cosa que una empresa, pero organizada de manera diferente, de una organización colectiva, ¿no? O una organización social. Este tipo de empresas tienen sus orígenes en la época de la industrialización, en el momento en el que el ser humano pues empieza a tener como que esta obsesión por las máquinas, ¿no? Se decía, o esa era la idea, de que las máquinas iban a disminuir el tiempo de trabajo de las personas. Sin embargo, pues ha ocurrido totalmente lo contrario, ¿no? A partir de la utilización de máquinas, pues se ha tenido que aumentar, ¿no? La carga de trabajo de las personas debido a la explotación laboral, ¿no? Entonces, en aquella época, nuestro buen amigo y compañero Karl Marx decía que las máquinas eran algo muy bueno para la humanidad porque en la mañana las personas iban a poder trabajar, por las tardes iban a poder realizar alguna actividad de esparcimiento y en las noches iban a filosofar. Sin embargo, pues esto no ocurrió, ¿no? Más bien hubo una explotación
de la clase trabajadora, y lo que ocurrió es que la máquina suplantó a la humanidad en sus trabajos, ¿no? Lo que pues llevó a que muchas personas no pudiesen tener empleos en esta economía de mercado y pues generar diferentes estrategias como la que vimos hace un momento, ¿no? Eh, bueno, este tipo de experiencias surgen a partir de pensadores con sentido social, ¿no? O sea, estos pensadores reconocen que el problema es la propiedad privada de los medios de producción, ¿no? Propiedad privada, pues son todos estos empresarios, pues que solamente, pues tienen el capital, ¿no? Como factor de producción y explotan el factor de producción del trabajo, ¿no? Pero bueno, este es uno de los problemas, ¿no? Que identificaron, que la propiedad privada de los medios de producción, por lo que se proponen tres estrategias, ¿no? La primera es la anarquista, que es destruir al Estado. Destruir al Estado para, pues, tomar los medios de producción y la autoorganización, ¿no? Como lo hemos visto en algunas clases. Otra estrategia fue la dictadura del proletariado, ¿no? Que tiene que ver más con el socialismo y se plantea una propiedad común, ¿no? Sin embargo, pues la primera experiencia ha sido pues muy estigmatizada a lo largo de la historia y ha habido muy pocas experiencias a través de este pensamiento, ¿no? Creo que nunca se ha logrado destituir un Estado, entonces pues es algo que sigue por allí, pero la segunda experiencia, que es el socialismo, sí ocurrió, ¿no? Y sí existió en sus principios, en sus albores, esta propiedad común, esta dictadura del proletariado, ¿no? En donde se toma los medios de producción por esta clase social. Sin embargo, pues se empieza a notar que surge otra clase social que llaman burocracia, la clase burocrática, ¿no? En donde esta clase pues se siente, ¿no? Con el poder de poder decidir quién sí y quién no tiene acceso a esta propiedad común. Por lo que en algún momento histórico pues también falló y fue pues olvidada, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Cuando cae el bloque socialista, después bueno, en 1989, ¿no? Con el muro de Berlín. Entonces, pero existió, ¿no? Y también hubo en aquellos momentos, como les mencionaba, desde la época industrial, una corriente utópica, ¿no? Que se plantea una propiedad social, ¿no? Y de esta corriente utópica surge el cooperativismo, ¿no? El cual cuestiona las formas de propiedad, organización del trabajo, ¿no? Transformando esta propiedad en propiedad social y la organización del trabajo llevándola hacia los trabajadores por medio de una sociedad. Una sociedad en donde no existe la propiedad privada, sino la propiedad social, y cada socio puede decidir democráticamente cómo, bueno, más bien en colectividad, los socios deben de decidir democráticamente cómo llevar a cabo su empresa, ¿no? Sin embargo, reproducen la lógica industrial de la producción a escala ampliada. ¿A qué se refiere? A que no, tanto este tipo de corriente utópica como la dictadura del proletariado no se fijan o no tienen gran interés en las formas de producción, si están afectando al ambiente, si están teniendo en alguna de sus pues niveles, ¿no? O más bien en alguno de sus eslabones de esta cadena productiva, no les importa si de repente explotan algunas personas, ¿no? Si están explotando al medio ambiente, si generan contaminantes, si vierten contaminantes al ambiente, ese tipo de situaciones generalmente no les importa tampoco a este tipo de empresas de propiedad social, ¿no? Y sobre todo, pues entran también a la lógica del mercado, ¿no? Pareciera ser que lo que buscan es hacer social al empresario, ¿no? O sea, que no tenga el poder una sola persona, sino que sea un grupo social el que tenga el poder de decidir sobre esta empresa actuando como empresarios, ¿no?
Y bueno, ¿qué es una cooperativa? Según la Declaración de la Identidad Cooperativa, que tiene sus orígenes a principios del siglo XX, pero que en 1996 plantea tanto sus valores como sus principios, una cooperativa, bueno, los valores y los principios del movimiento cooperativista. Y también define qué es una cooperativa. Para ellos, una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se unen voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas. Empresa de propiedad conjunta democráticamente gestionada, ¿no? Aquí, como pueden notar, debe de haber, se deben de asociar las personas de manera autónoma o voluntaria, pero también este tipo de empresa debe de aspirar a cubrir las necesidades económicas, sociales y culturales, ¿no? Pero no deja de ser una empresa, solamente que es autogestionada o gestionada democráticamente por cada uno, o bueno, más bien por la sociedad en común, ¿no? La sociedad cooperativa. ¿Cuáles son sus valores? ¿No? Sus valores son la autoayuda como sociedad, la autorresponsabilidad, o sea, están caminando hacia la autogestión. También existe la democracia como valor, la igualdad y la equidad, que no es lo mismo la igualdad de oportunidades que la equidad. Una tiene que ver más con la igualdad como con el tipo, bueno, más bien como las formas que tenemos como personas, ¿no? Podríamos ser de diferentes tipos de personas, ¿no? Y y la equidad tiene que ver con esta situación de género, ¿no? También uno de sus valores es la solidaridad y a manera individual o personal deben de existir valores de honestidad, apertura al diálogo, responsabilidad social, o sea, generalmente los socios de una cooperativa tienen como punto de encuentro que les interesa o que ocurre en su sociedad o en su comunidad, ¿no? Y por lo tanto generan este tipo de empresas para satisfacer o cubrir aquellas necesidades que no tienen en la comunidad. Y también debe de haber esta preocupación por las demás personas, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son los principios de las sociedades cooperativas? Es interesante también ver estos principios, ya que la primera... ¿Dónde? Ay, perdón. La primera es la adhesión voluntaria y abierta a estas sociedades, ¿no? ¿A qué se refiere con este principio? Bueno, pues se refiere a que cualquier persona que esté interesada, pues debe, bueno, más bien, a que las cooperativas son organizaciones voluntarias, ¿no? O sea que las personas que la componen están allí de forma voluntaria, que son abiertas a todas las personas que sean capaces o que tengan la capacidad de utilizar sus servicios y aparte que están dispuestas a aceptar la responsabilidad de asociarse, ¿no? Esto es muy interesante porque una cosa es que tú quieras asociarte, ¿no? De buena onda y otra cosa es que aceptes, ¿no? La responsabilidad que conlleva el estar asociado en este tipo de organizaciones, ¿no? Pues puede ser que tengan que cubrir cargos, ¿no? Que tengan que pues, realizar las actividades inherentes a una cooperativa, ¿no? Bueno, y esta forma de asociarse debe de ser sin discriminación racial, política, religiosa, social o de género, ¿no? Ese es el primer principio de la cooperativa. El segundo es la gestión democrática o el control democrático por los socios, ¿no? Estas organizaciones son democráticamente gestionadas por todos sus socios, quienes participan de forma activa en la fijación de políticas y en la toma de decisiones de estas cooperativas, ¿no? Son hombres, no, bueno, más bien, puede haber elección de hombres o mujeres como representantes
que son responsables de los socios, ¿no? Que deben de cubrir, pues, alguna función, pues, ¿no? Y en estas cooperativas, los socios tienen igualdad de derechos, también se pueden organizar con otras cooperativas a diferentes niveles, siguiendo el mismo principio de la democracia. Y por eso es que no sé si lo han escuchado, pero tienen un lema de un socio, un voto, ¿no? Entonces todos los socios tienen igualdad de participación en la toma de decisiones, ¿no? El tercer principio es la participación económica de los socios y, bueno, esto se refiere a que los socios están, bueno, no están obligados, tienen bueno, pueden participar y se constituyen equitativamente al aportar un capital a la cooperativa y por lo tanto a gestionarla democráticamente, ¿no? Y bueno, en este aspecto hay varias formas, ¿no? Algunas cooperativas, todo el capital es aportado por los socios, algunas cooperativas, algún porcentaje es aportado por los socios y otro porcentaje por una iniciativa privada, pero siempre debe de haber participación económica de los socios, ¿no? También, y va relacionado con el tercer principio, este cuarto principio de autonomía e independencia. ¿Por qué? Porque pueden aceptar financiación de privados o del Estado o de ONGs, pero siempre con negociando que la cooperativa mantenga su autonomía e independencia, ¿no? Ya que las cooperativas son organizaciones autónomas de autoayuda gestionada por sus socios, ¿no? Y bueno, si en algunos acuerdos intervienen otras organizaciones, como les mencionaba, que puede ser el gobierno o iniciativas privadas o organizaciones, esto siempre debe de realizarse en términos que aseguren el control por parte de los socios y mantengan la autonomía de la cooperativa, la autonomía pues de poder decidir cómo es que se lleva a cabo esta empresa, ¿no? Aquí hay otro principio importante, que es la educación, la capacitación y la información hacia sus socios y hacia las familias de sus socios, ¿no? Muchas de las cooperativas brindan educación y capacitación a los socios. Dependiendo de las circunstancias, pues va a ser esta educación, ¿no? Hay cooperativas que realmente han logrado incluso tener sus universidades en España, ahorita vemos el caso, pero también hay cooperativas que empezaron muy pequeñas y que al momento, a través de asociarse con el gobierno o con organizaciones o por su propia autogestión, han logrado manifestar un sistema educativo para las familias y para sus socios, ¿no? Está el caso de la Tosepa Antitatanisque, que ahí con Felipe en un grupo pues logramos ver que tienen diferentes niveles de educación, desde el preescolar hasta la preparatoria, y que ya estaban proyectando junto con el gobierno de México realizar una universidad de Benito Juárez, ¿no? Para sus socios y sus familiares, ¿no? Perdón, bueno, entonces las cooperativas brindan educación y capacitación a sus socios, a sus representantes elegidos, a los administradores y a los empleados. O sea, ya no solamente se queda en el ámbito de los socios, sino que también puede ir más allá, ¿no? ¿Y esto por qué se hace? Porque se busca que estas personas contribuyan efectivamente al desarrollo de las cooperativas. También generan información al público en general acerca de qué se realiza en las cooperativas, pero particularmente a los jóvenes y a los líderes de opinión de sus cooperativas, ¿no? Para que se enteren qué es lo que se realiza y también realizan o manejan información acerca de la naturaleza y los beneficios de mantenerse en un sistema de cooperación, ¿no? Para ellos, bueno, para las cooperativas es muy importante este principio y por lo tanto, pues constantemente están haciendo como campañas, ¿no? Campañas para brindar información a las personas en general
de lo que es una cooperativa. Bueno, como sexto principio está la cooperación entre cooperativas, ¿no? Eh, pues ellos, bueno, las cooperativas mencionan que las cooperativas sirven más efectivamente a sus socios y fortalecen al movimiento cooperativista trabajando mancomunadamente a través de estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales, ¿no? Y en este caso, pues también la cooperativa de Tosepan, que en realidad es una unión de cooperativas, pues se ha diversificado para cubrir diversas funciones con sus cooperativas, ¿no? Pero también hay muchas experiencias de una diversificación enorme, incluso hay cooperativas que tienen empresas, bueno, ahorita la vamos a ver, pero me parece que la cooperativa Mondragón de España, que es la cooperativa más grande del mundo, tiene 141 empresas y prácticamente tiene empresas en los 5 continentes, ¿no? Entonces es una cooperativa enorme, pero pues igual es una cooperativa hecha de diversas cooperativas, que tiene como su centro en España. Y bueno, el séptimo principio es la preocupación por la comunidad, ¿no? Se dice que a la vez de que estas cooperativas atienden las necesidades de sus socios, también trabajan en pro del desarrollo sostenible de sus comunidades mediante políticas aprobadas por ellos mismos, ¿no? O por las propias cooperativas. Entonces, estos son sus 7 principios y vamos a ver cuáles son o qué tipos de cooperativa existen, ¿no? Existen cooperativas de ahorro y préstamo, donde pues estas cooperativas se encargan de tener disposición de dinero para los socios, ¿no? Puede ser en 2 direcciones, ¿no? Una, ahorrando y utilizando estos ahorros para prestar a otros socios. Generalmente las cooperativas de ahorro y préstamo cobran una tasa de interés muy pequeña. Tengo por ahí un compañero que es abogado y que trabaja en una cooperativa de este tipo, de ahorro y préstamo, y que él dice que la cooperativa que él trabaja, que no me acuerdo cómo se llama, pero se maneja en el Estado de México, su interés a un préstamo socio, a un socio es del 1%, ¿no? Esta cooperativa no realiza préstamos a personas que no sean socios o familiares de socios, ¿no? Y me ha mencionado que muchos socios y socias, pues sí tienen bastante dinero ahorrado y que incluso no sobrevive esta cooperativa tanto por los préstamos, sino por el ahorro de las personas, ¿no? Entonces, bueno, pero el fin es la disposición, tener a disposición dinero para los socios para que estos puedan satisfacer sus necesidades a partir del dinero, ¿no? Lo cual, pues, no es una alternativa al sistema, ¿no? Pero existe. También existe otro tipo de cooperativas que son las de consumo, que generalmente realizan compras en común, ¿no? Así es como surgió la cooperativa de la Tosepa Tilotamisque, realizando compras en común de azúcar, debido a que había un alza en los precios de este insumo, y haciendo compras en común lograron abaratar los costos, ¿no? Sin embargo, este tipo de cooperativas pues no se preocupan mucho por cómo es que se abaratan esos costos o cómo es que se consigue un costo más, pues más redituable para las cooperativas, ya que pues puede ser por medio de acaparadores, por medio de pues la explotación al ambiente, ¿no? O por medio de la explotación laboral. Bueno, generalmente esto no les importa, más bien lo que les importa es tener costos bajos, ¿no? Y también existen tipos de cooperativas de producción, ¿no? Este tipo de cooperativas generan mercancías que siempre buscan ser eficientes, ¿no? O sea, generar más con menos, o sea, mayor ganancia a menor costo, ¿no? Que también, como lo hemos visto en los cursos, pues es un pensamiento de libre mercado, ¿no? Y estos son los tipos de cooperativas. Y bueno, aquí les pongo un ejemplo, a ver si podemos ver estos videitos, ustedes me dicen si se ven bien, para a manera de ejemplificación de lo que es una cooperativa de este estilo, ¿no? La cooperativa, vamos a ver el ejemplo de la cooperativa Mondragón,
que desde mi perspectiva pues es enorme, ¿no? La cooperativa. Espérenme tantito. Ay, ya. Y bueno, ¿ya lo ven? Sí, bueno. Sí, yo también. ¿Lo escuchan? Sí, ¿verdad? Nos metemos de lleno ahora con todo lo sucedido en la cuarta convención de FECOFE realizada en Villa Giardino en la provincia de Córdoba. Quizás una de las entrevistas más destacadas que vamos a tener hoy en nuestro programa. Préstele mucha atención, vamos a hablar del sistema cooperativo y vamos a conocer al detalle el sistema que se viene implementando en la cooperativa de Mondragón. Quizás uno de los emprendimientos, uno de los proyectos con más trascendencia y más importantes a nivel internacional. Vemos el informe. Bueno, lo que he tratado es de explicar cómo funciona el sistema cooperativo en Mondragón, que tiene sus peculiaridades. Y bueno, mañana vamos a seguir con la ponencia, pero hoy lo que he tratado es de esbozar a nivel general cómo funciona la agrupación de todas esas cooperativas que, siendo tan diferentes, conforman el mismo grupo. Pues mañana vamos a tratar de analizar mecanismos concretos de intercooperación. A ver, ¿por qué es tan conocido el sistema cooperativo de Mondragón en el mundo? Digo, si tuvieras que contárselo a una persona común, digo, los 3 o 4 o 5 puntos más destacados. Seguramente el punto más destacado, o uno de los elementos más importantes, es el hecho de que cooperativas de trabajo asociado del sector industrial se hayan convertido en empresas importantes a nivel mundial o competitivas, si quieres, ¿no? Ya por eso llama la atención. También es interesante y conocido por el modelo de desarrollo regional o comunitario, es decir, cómo junto con esas empresas han ido creciendo y generándose otras estructuras que han desarrollado el territorio o las ciudades o los habitantes, las comunidades de los habitantes de aquella comarca. Hablaste mucho sobre el trabajo, sobre lo que representan los trabajadores y la autogestión por sobre todas las cosas, comparándolo con lo que puede ser otro tipo de empresa. La experiencia de Mondragón es una experiencia de autogestión, donde los trabajadores, donde las trabajadoras son dueñas de su trabajo y del destino o del futuro de su trabajo. Entonces, son las personas las que tienen que decidir, son las personas las que reciben o disfrutan de los beneficios o sufren de las pérdidas. Entonces, bueno, es una experiencia autorresponsable y en ese sentido humanizadora, ¿no? Porque son las personas y no el capital o el dinero los que tienen la capacidad de decisión. Estamos hablando de una experiencia cooperativa. Esa experiencia cooperativa es parte de una experiencia educativa, una experiencia cooperativa que nace de la necesidad, ¿vale? De la necesidad en un contexto determinado, de una escuela, también nace de la apuesta por la educación como elemento de democratización del poder, ¿no? Entonces, en su primera fase es una experiencia educativa que va progresando hasta hoy en día, que desde los 0 hasta la universidad se puede estudiar en una cooperativa o en una universidad cooperativa en Mondragón, ¿no? En paralelo, eso ha permitido que la gente que se ha ido formando, educando en esas escuelas, en esa universidad, haya ido emprendiendo y generando diferentes actividades. La más conocida es la cooperativización del trabajo, de las industrias, si quieres, ¿no? Pero también se ha autogestionado, se ha cooperativizado las finanzas, la distribución o el consumo, las viviendas. Hay muchos tipos de cooperativas que han nacido al albor de esa comunidad, de esa gente que ha recibido una educación y ha tenido la posibilidad de generar esas cooperativas. Tenemos una cooperativa que es líder en la fabricación de válvulas a nivel mundial.
en la fabricación de elementos de válvulas para sanitarios y calefacciones, etc. Líderes mundiales en componentes componentes electrónicos para la cocina, en placas de inducción, ese tipo de cosas. Son cosas tecnológicamente complejas, pero estamos hablando de eso, de competir a nivel mundial y tratar de ser los mejores, y por qué no, aunque sean cooperativas. Lo que pasa es que el cooperativismo históricamente a nivel mundial, incluso hoy en día, tiene fama de ser algo, bueno, secundario, ¿no? Algo del campo o algo que no compite en la primera división empresarial. Sí. Entonces, el demostrar eso. Para terminar ahora, no te molesto más, ¿cómo está la actualidad, digo, de ustedes, de las cooperativas? ¿Cómo ha pegado la crisis? La crisis española nos afecta mucho a nosotros, porque, bueno, depende de las cooperativas, pero hay cooperativas que una gran parte de su mercado es el mercado español. El mercado español ha caído, en algunos sectores ha caído el 80%, todo lo que está ligado a la construcción, al equipamiento de las viviendas y tal, todo eso ha caído. Entonces hay cooperativas que están sufriendo mucho. ¿Qué mensaje le dejaría a los cooperativistas argentinos? Bueno, los cooperativistas argentinos, a los cooperativistas en el mundo en general, yo creo que el cooperativismo, la economía social, es la alternativa al mercado, al sistema de mercado actual, que nos está llevando a situaciones injustas a nivel mundial. Entonces, solo por eso merece que luchemos, que peleemos, bueno, pues por hacer las cosas de manera diferente. Y lo que sí animo a los cooperativistas argentinos es que no esperen a que otros resuelvan sus problemas, que tengan el coraje o la valentía de autogestionar, ¿no?, su presente y su futuro, y que tengan la valentía de, bueno, llevar a cabo proyectos importantes que seguro que serán importantes para los cooperativistas, para su comunidad y para Argentina en general. Bueno, no sé si tengan por allí alguna duda, algún comentario acerca de este tipo de economía que se llama como economía social. Y ¿tendrán alguna duda o continuamos? Porque todavía tenemos que ver lo que es la economía solidaria. ¿O algún comentario? ¿Qué les pareció la cooperativa Mondragón? Perdón, más querida. Sí, perdón. Por ejemplo, un pequeño negocio puede volverse cooperativa, o estas cooperativas se tienen que iniciar desde cero. Esa es una buena pregunta, pero más bien depende de la voluntad de las personas, ¿no? Como el primer principio lo dice, que se asocien voluntariamente. Yo creo que sí se puede, siempre y cuando se realice desde los 7 principios del cooperativismo, ¿no? Si lo lograron percibir ahí en el video, pues, miembro de la cooperativa Mondragón, como que todo el tiempo ya tiene muy claro los principios, ¿no? Habla tanto de la educación, la información, en sí mismo el Congreso, y lo que está realizando como entrevista, pues es informar acerca del cooperativismo, pero también aborda los aspectos de la democracia, ¿no? Aborda los aspectos de la asociación voluntaria, ¿no? De cómo el capital se aporta por parte de los socios, y tanto las ganancias como las pérdidas, pues lo van a sufrir los propios socios y socias. Entonces, más bien, no creo que tenga mucho que ver con que si se puede transformar un negocio en cooperativa o no, sino más bien que las personas estén dispuestas a llevar a cabo un negocio a partir de los principios del cooperativismo, ¿no? Y yo pienso que si de por sí es, es difícil llevar un negocio, ahora cambiar el chip hacia una cooperativa, pues también ha de ser un tanto difícil, pero de que se puede, se puede. Yo creo que sí se puede, y te digo, ahorita no vamos a andar en los aspectos de las políticas públicas y cómo se deben de
constituir estas cooperativas en México, pero sí existen los reglamentos y las normatividades para gestar cooperativas en México. ¿Alguna otra duda, comentario? Perdón, Karina. Ah, no, qué gracias. Bueno. No sé si tengan alguna duda. ¿Qué les pareció la cooperativa Mondragón? Es enorme. ¿Se imaginaban que el cooperativismo pudiese tener esos alcances? Yo no la conocía, pero sí se me hace demasiado grande y también eso se me hace que es difícil tener todos esos valores, ¿no? O sea, como, bueno, porque también lo menciona, ¿no? Que es una empresa que puede competir a nivel mundial. Entonces, al estar así como que hace inserto otra vez en el sistema, ¿no? De competencia, y se me hace extraño que, bueno, debe haber algún tipo de explotación también. No creo que los trabajadores, todos los trabajadores, estén tomando la decisión ahí, no sé. Se me hace complicado, ¿no? Por lo mismo, para competir, tienen que abaratar precios, ¿no? Entonces no puedes competir con empresas que están explotando a sus trabajadores y no lo hacen ellos, ¿no? Para abaratar los precios. Se me hace, no la conozco, pero se me hace extraña. Sí, esto que comentas, Feli, es súper importante, ¿no? Porque lo olvidé mencionar, pero en este tipo de cooperativas hay diferentes niveles de participación. Están los socios, que son los que toman de manera democrática las decisiones de las empresas. Por lo tanto, se dice en general que las cooperativas son democráticas hacia el interior, pero también existen estas otras formas de trabajo asalariado dentro de las cooperativas. Como les mencionaba mi amigo, que es abogado, él es asalariado, él es trabajador de las cooperativas. Entonces también existe esta otra forma de trabajo. Me parece que le va bien, pero sí sé de algunas experiencias como la cooperativa Pascual, que sí ha explotado a sus trabajadores, ¿no? Y entonces se dice que la democratización hacia el exterior no es una virtud que se practique tanto en este tipo de cooperativas. O sea, hay democracia en el interior, pero no democracia hacia el exterior. Entonces, sí, se me hace muy difícil que sean competitivos a nivel mundial, como dicen, sin asumir esas prácticas que llevan a cabo otras empresas, ¿no? Pero, y lo mismo pasa con la Cruz Azul, ¿no? Creo que también en su momento Cruz Azul son una cooperativa, ¿no? También, seguro, aquí en México. Pero bueno, son esas empresas grandes. sí, no sé de Cruz Azul, pero sí, esa reflexión es interesante. ¿Qué pasó, Jimena? Habías alzado la mano. Ah, bueno, es que también, o sea, como que a mí, ahorita que dijo eso el profe, mencionaste unos principios del cooperativismo, ¿no? Al principio. Entonces a mí como que también digo, no sé, a veces siento que mantener esos principios, a veces yo pensaría que nada más se podría o sea, sí se puede como con una cantidad grande de personas, pero a lo mejor no tanto como o sea, se me hace como difícil que eso abarque tantas personas, ¿no? No sé, o sea, como que esos límites de la cantidad de personas que podrían estar dentro de una cooperativa. No sé muy bien cómo explicarme, pero, o sea, sí, como que realmente el que cumplan con esos principios en una corporación se me hace como medio difícil. O bueno, no sé, lo veo difícil. A lo mejor sí se puede, pero no sé. Sí, gracias, Jimena. Igual, con esta reflexión, pasamos a la siguiente parte de la charla, porque justo esto que ustedes mencionan es las críticas más fuertes que se le ha hecho al movimiento cooperativista, porque en realidad no proponen una alternativa al sistema económico hegemónico, ¿no? Entonces, es a partir de ahí que empezamos a ver las diferencias que existen entre la economía social, que solamente busca socializar pues, el poder y la toma de decisiones en una empresa, y la economía solidaria. Dentro de la economía solidaria, me voy a tener que ir un poquito rápido porque si no, no nos va a dar tiempo. Pues se propone esto, ¿no? Que no hay una definición de tal cual, o pues sí, ¿no? Que abarque todas las perspectivas de lo que es la economía solidaria, pero hay algunas ideas, ¿no? Y se dice que frente al capital y su acumulación,
La economía solidaria aboga por situar a las personas y su trabajo en el centro del sistema económico. Esto es lo más importante. El cambio de paradigma de poner a las personas en el centro del sistema económico. Y por lo tanto, de esta forma o de esta manera pone en el centro a la vida, ¿no? Esta es como la idea general que yo encontré de lo que es la economía solidaria. Sin embargo, hay dos posiciones. ¿No? Hay una posición que busca pues generar otro mundo posible, otro tipo de economía, una economía alternativa al sistema capitalista, y hay una opción o posición que se refiere más hacia un tipo de asistencialismo hacia los pobres o personas con capacidades diferentes. Esta posición u opción está generalmente subsidiada por los estados. Es el Estado brasileño, incluso tiene un Ministerio de Economía Solidaria, pero en realidad lo único que hace es subsidiar formas de emprendimientos solidarios que tienen las comunidades en su país, pero todo el tiempo se busca subsidiar, ¿no? Y este ministerio tiene como objetivo la erradicación de la pobreza en el territorio brasileño, ¿no? Pero al final siempre, no necesariamente con intenciones pues malas, este tipo de subsidios o este tipo de organizaciones, este tipo de instituciones gubernamentales emprenden proyectos en las comunidades que tienen como objetivo producir mercancías, ¿no? Entonces, es una especie de asistencialismo, pero existe esta otra opción que es a la que nos vamos a enfocar más en esta charlita, que es la de la otra economía. Para poder entender esta otra economía, tenemos que entender que debe de existir otra lógica que implica un cambio de paradigma, ¿no? En donde la economía parta desde las necesidades de las personas de una comunidad, o sea, que parta desde la demanda y no desde la oferta, ¿no? Como en la economía de mercado, ¿no? Donde todo parte de la oferta, ¿no? Tenemos que producir muchos automóviles para que las personas nos consuman. Entonces nos genera una necesidad inexistente, ¿no? En realidad no necesitamos muchas cosas de lo que está ofertado en el mercado, pero por medio de este marketing que ya habíamos visto en la clase de crecimiento, que es pues un poco perverso, ¿no? El generar este marketing, nos generan una necesidad, ¿no? Ustedes, pues hagamos este ejercicio, empecemos a reflexionar realmente cuáles son las cosas o las necesidades que tenemos como seres humanos, ¿no? Entonces, este cambio de paradigma implica que nos situemos desde la demanda, o sea, ¿qué es lo que realmente necesito para, pues para satisfacer mis necesidades, ¿no? Y por lo tanto, esto nos permite tener una relación distinta con la naturaleza. ¿Por qué? Porque si partimos de la demanda, no vamos a producir más de lo que necesitamos como si partiéramos desde la oferta, ¿no? Que no importa si destruimos una selva para llevar rocas al Tren Maya, ¿no? Porque nosotros tenemos que ofertar la necesidad del turismo, ¿no? Entonces, si partimos desde la demanda, desde nuestras necesidades, pues tal vez nos demos cuenta que no necesitemos un Tren Maya, ¿no? Entonces, pues tendríamos esos límites, ¿no? Cambiaríamos esa relación con la naturaleza. Entonces, si partimos desde esta premisa de que podemos cubrir nuestras necesidades a partir de la demanda, pues podríamos pues empezar a reflexionar qué es realmente lo que necesitamos, ¿no? Y en el libro de Collins y también en el manual que les mandé está esta tablita que les muestro aquí, que es la teoría de las necesidades que desarrolló Collins, Laura Colín, y bueno, ella las menciona en 4 grandes rubros, ¿no? Las primeras son las de sobrevivencia,
en donde tenemos la alimentación, el refugio y la seguridad. Y aquí es muy interesante, ¿no? Porque justo hace un análisis de cómo cambiar esta forma de pensar, ¿no? Cómo lo vemos en las economías solidarias y cómo lo vemos desde la economía del mercado. Por ejemplo, esta necesidad del alimento en las economías solidarias se enfoca más hacia comer bien, sano y sabroso, ¿no? Y en la economía de mercado casi todo lo que se oferta pues son comidas chatarras, ¿no? Que sea abundante o en exceso y generalmente son dañinas, ¿no? El refugio, que es como la casa, ¿no? Que no solamente es la casa, perdón, es pues el refugio también puede ser tu comunidad, ¿no? El sentirte seguro en tu comunidad, segura. Va desde las economías solidarias a la autoproducción, una casa grata, orgánica, que tenga espacios verdes, contrarrestando con la economía de mercado, en donde debemos de tener pues coches lujosos, ¿no? E incluso mencionan ahí que a veces el coche es más importante que la casa, ¿no? Y realmente cuando empecé a leer esto, lo empecé a notar y me he dado cuenta y ustedes hagan ese ejercicio también, compañeras, compañeros, de observar en la calle cómo las personas a veces sí ponen más sus esfuerzos, sus recursos en tener un coche lujoso que una casa digna. Entonces, y una casa digna desde su perspectiva, de la propia, ¿no? Desde su individualidad. Reflexionen qué sería tener una casa digna o un espacio digno para habitar y compárenlo con la idea de los coches lujosos, ¿no? Y se van a dar cuenta de verdad que las personas ponemos más energía y recursos en obtener coches lujosos, ¿no? También está la seguridad, que es a través de redes sociales, pero no redes sociales como las que utilizamos, Facebook y todo eso, ¿no? Sino redes sociales que establecemos a partir de cubrir nuestras necesidades y brindarle productos o servicios a las comunidades, ¿no? Esas redes sociales que establecemos al ir a la escuela, esas redes sociales que establecemos al realizar una investigación, al ofrecer un producto en una comunidad, a gestionar nuestras propias actividades y proyectos, ¿no? Y también la seguridad tiene que ver con el autocuidado de la salud, ¿no? Que es un aspecto que desde ser hombre me refiero al género masculino, hemos descuidado mucho, ¿no? Y lo hemos delegado a las mujeres, ¿no? Llámese mamá, esposa, compañera o como lo quieran mencionar. Pero ese es un aspecto que como varones siempre que debemos de poner mayor cuidado porque lo hemos delegado a las mujeres, ¿no? Entonces, ese autocuidado tiene que atravesar muchos aspectos porque la salud es general, no solamente tiene que ver con lo físico, también tiene que ver con lo emocional y lo espiritual. Y en la economía de mercado se maneja como la inseguridad, ¿no? Esto de ponernos cuerpos policiales, ¿no? De manejarnos todo el tiempo que vivimos en una sociedad insegura, ¿no? Pero también tienen a la enfermedad como negocio, ¿no? Esto de aprovechar un virus para generar tantas vacunas y que sea un negocio tan redituable para todos estos grandes corporativos empresariales transnacionales, ¿no? Pues también tenemos necesidades cognitivas, ¿no? Que las tenemos en el saber, en el entender y en el educarse. Desde las economías solidarias, el saber parte también desde la visión de que no solo existe el conocimiento científico, sino que también existen diversidad de saberes que podemos encontrar en los saberes tradicionales o locales, y en la economía de mercado nos ofertan una educación formal para obtener grados, ¿no? Esta jerarquización de aspectos de nuestra vida cotidiana. En el entender, la economía solidaria busca la capacidad crítica y analítica, la conciencia, ¿no? Y desde la economía de mercado se ha generado todo un sistema de privatización de la enseñanza, ¿no? En donde te vuelves más que un alumno, un cliente, ¿no? Educarse es recreación, educación, o sea, una educación a partir del juego, de las experiencias, de estarlo viviendo, no a partir de una educación especializada,
como la oferta del mercado, ¿no? Y en ese sentido, pues nosotros creo que debemos de reflexionar y todavía debemos de tener varias acciones para poder transformar este tipo para poder satisfacer este tipo de necesidad, ¿no? Si queremos voltear a ver una alternativa al mercado. También existen las necesidades emocionales y de estima, en donde está el afecto, la amistad, el amor y la reputación. El afecto, pues, tiene que ver con la creación de estas redes sociales, ¿no? Aquí ponen, ¿no?, que es muy importante generar fiestas con organización colectiva y contenido simbólico, como lo hacían en la antigüedad las sociedades, ¿no?, que se expresaban en rituales. Y el mercado que nos oferta, pues nos oferta redes sociales a través del Internet, ¿no?, que a veces pueden llegar a ser impersonales. Respecto a la amistad y el amor, está la recuperación de familia como espacio de la reproducción de la vida digna, y el mercado pues nos ofrece una familia disgregada que debe de ser, en el que nos obligan a vivir prácticamente, ¿no? Un individualismo donde las personas, al tener que trabajar tanto tiempo, pues se pueden olvidar de sus hijos, ¿no? O ceder la responsabilidad a estos espacios de guarderías, a las escuelas, ¿no? O a otros familiares como los abuelos, ¿no? Pero también existe en sentido inverso, ¿no? En donde los jóvenes como nosotros, al tener que trabajar, o al tener que estudiar o realizar cualquier actividad, nos olvidamos de la importancia de la convivencia con nuestros adultos mayores, ¿no? También está la reputación, que en la economía social o solidaria, perdón, es un prestigio por mérito propio, y en la economía del mercado la reputación se da a través del dinero deuda, que, bueno, ustedes ya leyeron en el manual qué es el dinero deuda, ahora a ver si ahorita podemos comentarlo, pero bueno, la reputación a partir del dinero. Quien más tiene es quien mayor reputación tiene, porque puede acceder a mayores recursos en el mercado, ¿no? Y de crecimiento, los logros y la autorrealización. Desde la economía solidaria hay el trabajo creador, el tiempo y el espacio para la familia y amigos, y el tiempo para pensar y reflexionar. Y desde la economía del mercado se pone el trabajo por el dinero, cada persona en su cuarto con su pantalla, o sea, el tiempo de el entretenimiento, más bien, ¿no? Laura Colina, ahorita que lo estaba escuchando, maneja eso, ¿no? Que el entretenimiento es la pérdida de tiempo entre dos tiempos importantes que son productivos, ¿no? Así es como lo maneja, y que generalmente ese entretenimiento lo realizamos enfrente de una pantalla, ¿no? Sea viendo una serie, sea viendo videos en YouTube, ¿no? O sea, pero casi siempre volvemos a poner nuestro entretenimiento en una pantalla, ¿no? Y el esparcimiento a partir de un consumo inmoderado en el mercado, sea a través de visitar el cine, de realizar compras en en una plaza comercial, etcétera, ¿no? Y bueno, entonces esta teoría de las necesidades lo que busca es hacernos reflexionar acerca de cómo y cuáles son nuestras necesidades, y que no hay necesidades básicas ni las otras, ¿no? O sea, todas las necesidades son importantes para que un ser humano pueda sobrevivir en este mundo. No hay una jerarquización sobre las necesidades. Entonces, no es más importante la alimentación o la seguridad que la amistad o el amor. Sin amistad y amor, también los seres humanos, pues, no nos desarrollamos de una manera óptima, ¿no? También sin educación no logramos, pues, autorrealizarnos, ¿no? O sin saberes no logramos comprender el mundo. Entonces, es igual de importante que sin alimentos, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Poner nuestras necesidades y empezar a reflexionar cuáles son nuestras necesidades y cómo esas necesidades se pueden cubrir con nuestra comunidad a partir de la demanda, no de la oferta, ¿no? No generar necesidades inexistentes, ¿no? Y bueno, entonces a partir de esta otra lógica, de este cambio de paradigma, se busca la reproducción social, que se genere abundancia y que esto tenga un equilibrio ambiental a partir de cuatro ideas o cuatro conceptos importantes para la economía solidaria.
El primer concepto sería el arraigo local, ¿no? O sea, tener un territorio en donde estas prácticas se realicen, ¿no? Puede ser, bueno, no, más bien tiene que ser un territorio físico que genere comunidad, ¿no? También está el concepto de la diversidad. La diversidad a partir de la diversificación de nuestras actividades, de la diversificación del trabajo. Nos han hecho creer que debemos de tener un trabajo, un solo trabajo y ser súper truchas en ese trabajo, ser los mejores en ese trabajo. Si somos biólogos, debemos de ser los mejores biólogos. Si somos músicos, debemos de ser aquel músico que tenga éxito, ¿no? Nos han hecho creer que si no lo logramos de esa forma, no somos personas exitosas. Sin embargo, en esta idea de partir desde la demanda y desde nuestras necesidades, reflexionemos si solamente con una actividad podríamos cubrir las necesidades de nuestra comunidad. Si yo solamente siendo biólogo o maestro, únicamente de esa forma puedo satisfacer algunas necesidades de mi comunidad, o si sé hacer otra cosa, o si tengo el interés de hacer otra cosa y diversificar mi trabajo, ¿no? Para poder ofertar a mi comunidad otro tipo, más bien ofertarle más servicios y productos, ¿no? También está la idea de la interdependencia, ¿no? Si nosotros generamos interdependencia con nuestra comunidad, ¿no? Y aquí ya podemos empezar a hablar de algunos casos hipotéticos, ¿no? Si yo, Juan, me dedico a vender pollos, ¿no? Tengo mi pollería de mi local y, por ejemplo, Karina se dedica a producir en una granja orgánica, ¿no? Tanto vegetales como algunos animales, podrían ser pollos de traspatio, ¿no? Y tenemos a Lorena que se dedica a hacer comida para una fondita, ¿no? Y ella necesita apoyo. Si yo tengo estas redes de interdependencia y mi consumo solamente es local, yo puedo satisfacer las necesidades de la demanda de mi comunidad a partir de comprarle solamente a Karina, ¿no? Y venderle a Lorena y a las personas que estén interesadas en el pollo, pero de mi localidad. Por lo tanto, empezamos a generar redes de interdependencia, pero locales, ¿no? Que no, pues tengamos que consumir insumos externos a nuestra localidad. Si empezamos a pensar y a localizar nuestras necesidades y nos damos cuenta que nuestra comunidad puede cubrir gran parte de estas necesidades, empezamos a generar relaciones de interdependencia. ¿Y qué es lo más importante? Que aquí, en estas relaciones de interdependencia, va a existir la reciprocidad, ¿no? La reciprocidad, ¿por qué? Porque no solamente vamos a cubrir nuestros intercambios por medio del dinero, ¿no? Un intercambio que se cubre por medio del dinero se salda automáticamente, ¿no? Sino puede ser a partir de esta reciprocidad, a partir de tres aspectos que tiene la reciprocidad, que es el don. El don es aquel aspecto en donde uno da sin esperar una retribución inmediata. Uno da a sabiendas de que la otra persona puede dar en otro momento. Pero también está la equivalencia. La equivalencia se refiere a que sin necesidad del dinero, nosotras como personas podamos darle un valor equivalente a nuestro trabajo, ¿no? Podría ser, por ejemplo, ahora que Aileen tenga un cultivo de maíz de 1 hectárea, que diga que produjo 1 tonelada en 1 hectárea y Felipe tiene ahora vaquitas y él produce por cada vaquita 4 litros de leche, ¿no? Y ellos comentando bajo este sistema de interdependencia, comentan y se comparten el tiempo y el esfuerzo que han tenido en cada uno de sus trabajos. Y por lo tanto ellos llegan a un acuerdo que 2 kilos de maíz equivale a 1 litro de leche, ¿no? Entonces ya no vamos a saldar la cuenta por medio del dinero, ¿no? Y tan se acabó la relación.
más bien en este proceso estamos generando confianza en la otra persona, ¿no? Confianza en que me está diciendo la verdad y confianza en que su producto tiene un valor por el trabajo que realizó, ¿no? Y por el tiempo que le dedicó. Y también está la parte de la solidaridad en la reciprocidad, ¿no? En donde simplemente das porque te nace como persona dar, ¿no? Si nosotros, bajo estos cuatro conceptos, damos una economía bajo estos cuatro conceptos y manejando la otra lógica en donde se busque la reproducción social. La reproducción social se refiere a establecer redes, ¿no? A establecer redes, pues redes de confianza, ¿no? En donde se generen productos y servicios en la comunidad y desde la comunidad, ¿no? Entonces seríamos una comunidad abundante, pero que también se busque el equilibrio ambiental. ¿Por qué? Porque si no pasamos ese umbral de satisfacer nuestras necesidades a partir de la demanda, pues entonces nunca vamos a tener un desequilibrio tan fuerte con lo ambiental. Vamos a obtener una comunidad autosuficiente y autónoma, en donde exista esta idea del prosumidor, ¿no? El prosumidor de bienes y servicios, que es una persona que produce y consume dentro de su comunidad, ¿no? Entonces vamos a obtener una comunidad autosuficiente y autónoma a un nivel, ¿no? A un nivel en donde, como en cualquier sistema vivo, si existe diversidad e interdependencia, este sistema se va a volver resiliente y va a generar estabilidad, ¿no? Sin embargo, aquí hay aspectos que debemos comentar. Hay límites, ¿no? En los aspectos de bienes y servicios que puede proporcionar una comunidad, ¿no? Por ejemplo, la educación se podría brindar hasta cierto nivel, pero ya si vamos a niveles superiores como es la universidad o los estudios de posgrados, pues ya se tendría que autogestionar o, sí, autogestionar otro tipo de encuentros con otro tipo de comunidades, ¿no? No todo se satisface desde una comunidad con arraigo local, pero sí la mayoría de las necesidades, o esa es lo que teóricamente se plantea y que algunas experiencias han llevado a cabo, ¿no? Y bueno, es muy importante cuando una comunidad deja de tener un equilibrio ambiental, cuando rompe el umbral o los límites hacia la lógica de reproducción del capital, ¿no? Esta idea o este concepto me recuerda mucho a la capacidad de carga, ¿no? Que es el momento en el que las unidades familiares, sea por familia o gremios de personas, satisfacen la demanda de su comunidad, pues hasta ahí es el umbral, ¿no? Esa es el umbral y no se debe de pasar para tener una relación equilibrada con el ambiente, ¿no? Y bueno, pues aquí a partir de este momento ya sería como comentar lo del manual, ¿no? O no sé si tengan por ahí alguna duda o algún comentario hasta ahorita. ¿Sí siguen ahí? Sí, bueno. Sí, Juan, aquí estamos. Vientos, vientos. ¿Les quedó todo claro o lo empezamos a analizar desde nosotros? Nosotras. Va. Bueno, pues entonces, lo que les había comentado, ¿no? Del manual, no sé si lo pudieron ahí revisar. En general, lo que esta economía solidaria plantea sí es una alternativa a la economía, ¿no? A partir de este cambio de paradigma, que es pensar nuestras necesidades a partir de la demanda, ¿no? No sé, esta idea a mí me genera, pues, ¿cómo se podría decir? Un interés particular, porque por ahí, no sé tú, Felipe, que nos has dado en varios cursos esta
teoría de la oferta y la demanda, ¿qué te parece esa idea, no? O sea, ¿qué te parece si se plantea desde la demanda y no desde la oferta? Si sí se puede lograr un equilibrio con el ambiente y satisfacer nuestras necesidades desde la comunidad. Bueno, sí, bueno, es que es una de las problemáticas, ¿no? Esta de generar nuevas necesidades y deseos, ¿no? Que es lo que, como una de las críticas más fuertes al capitalismo, ¿no? De generar estas nuevas, eh, bueno, estos nuevos productos para seguir consumiendo, ¿no? Entonces, yo creo que sí sería, desde esa perspectiva, sí disminuiría al menos en la producción, ¿no? Que es, bueno, y el consumo de materias primas y todo esto, ¿no? Que es lo que puede hacer más daño al ambiente, los desechos, ¿no? Entonces, ambientalmente yo sí lo veo mejor que enfocarnos a la oferta, como mencionas también. Sí, justo, y por ejemplo, este ejercicio que les voy a compartir rápidamente nos lo hizo un compañero que se llama Víctor Bernal, que es parte del Multitrueque Michuca, que es que reflexionemos nosotros mismos, qué es lo que necesitamos realmente, ¿no? ¿Cómo es que realmente podemos sobrevivir? Y Laura Collins da una idea general. Sobrevivimos a partir de las relaciones sociales que establecemos con otras personas, ¿no? Entonces, bajo esta idea, les invito a que reflexionemos rápidamente qué es lo que necesitamos, ¿no? Así que hagamos una lista, o para que sea más rápido, tres necesidades, las más importantes que ustedes tengan en su vida, rápido, ¿no? En un minuto, ¿no? Ahí ténganlas, apúntenlas para que las compartamos en el grupo, ¿no? En este pequeño grupito que tenemos ahorita, ¿no? ¿Vale? Vamos así. ¿Qué pasa, Martín? Ah, sí, es que yo siento que, bueno, no sé qué opina el resto del grupo, pero siento que nuestras necesidades cambian por el lugar donde vivimos. O sea, como que siento que vivir en una ciudad hace que nuestras necesidades sean muy diferentes a si solo viviéramos como dependiendo de la naturaleza. Apuntémoslas, Martín. Yo creo que tiene razón, ¿no? Nuestras necesidades cambian por el contexto en el que vivimos. Pero apuntemos, ¿no? Así tres necesidades que tenemos rápidamente. Damos 10 segunditos más y las empezamos a compartir entre nosotros. ¿Listas? ¿Listos? Sí, Juan. Sí. Bueno, si quieren empiezo yo para que nos quitemos la penita. Yo de las tres necesidades ahorita que me vino a la mente que considero como más importantes es la alimentación, el conocimiento y la amistad, ¿no? No sé, Feli, ¿quieres compartirnos la tuya? Sí, bueno, igual así, de rápido. O sea, le puse agua, luz o energía eléctrica, interacción con otras personas. Uh-huh. Lore, ¿tú nos quieres compartir? Creo que me vi muy capitalista, Juan, pero ni modo. Está bien, está bien. El primero, tener una casa, después tener salud y luego sustento o trabajo. Trabajo. Ah, no, nada capitalista. Jimena. Al mío serían, bueno, comer, descansar y espacios para como naturales, o sea. Bien. Aileen. Educación, Uh-huh. bueno, que igual es como conocimiento, salud y vestido. Bien. Karina, los puso. Martín. Sí, los puse en el chat. Yo ¿Tú, puse Martín? alimento, casa o, ¿cómo se llama? Un lugar donde habitar y relaciones humanas.
Bien, entonces, y esta Karina nos comparte acá relaciones sociales, alimentación y salud. Si ven, muchas son repetidas, ¿no? Está la salud, la alimentación, la casa, las relaciones humanas o las relaciones sociales. Generalmente lo que ponemos son servicios, más que productos, ¿no? Y eso es algo que debemos de tomar en cuenta. Eh, por ahí tenemos, ay, pues más bien casi nadie puso ningún producto, ¿no? Ah, bueno, el vestido, ¿no? Que sí podría ser como un producto y los alimentos. También hay aspectos como el descanso o el acceso a la naturaleza que pues, no son ni servicios ni productos, más bien son, pues, estados, ¿no? Algunos son estados, algunos son, pues, lugares, o no sé cómo interpretarlo, pero bueno, la idea es que de todo esto, ¿quién de ustedes puede brindar algún servicio de educación? Alcen así rapidito la mano o con palomita o lo que quieran. ¿Quién de ustedes puede brindar un servicio de educación a su comunidad una, dos, tres, de 7 personas? Ahí está Pero, Felipe, ¿no? Jota. Tú, compartir algo con tu comunidad, tú sabes algo que tienes la seguridad de que tu comunidad pueda aprender. sí, tal vez. Entonces sí, ¿no? Entonces también Jimena, seguramente Lorena, Aileen ya alzó la mano, no sé si quieras participar o quieras decir que también puedes brindar algún servicio educativo. No, sí, sí, o sea que también podría Ah, bien, brindar, entonces. sí. Entonces, si nos damos cuenta, prácticamente ya todas y todos aquí, de alguna forma podemos cubrir este servicio de la educación, ¿no? Ahora, ¿quién sabe hacer ropa, ¿no? Para cubrir esta necesidad del vestido entre ustedes. ¿Alguien sabe hacer ropa? ¿Nadie? Bueno, entonces seguramente ahí esto ya no lo podemos cubrir con nuestra propia comunidad, ¿no? Por ejemplo, algo muy importante, ¿no? ¿Quién tiene conocimiento acerca de la salud, ¿no? A través de conocimientos tradicionales, locales o a través de que estudió algún aspecto de la salud, ¿no? Seguramente por ahí Lorena nos podría compartir algunos conocimientos que obtuvo en la comunidad que visitó, ¿no? Hijo, pero no me consideraría que pueda recetar, ¿no? O sea, a lo mejor sí algún té para el dolor de estómago, como todos. Ahí está, ya lo tenemos, Lorena. Si me duele el estómago, te voy a preguntar a ti. Qué responsabilidad tan grande. Justo, ¿no? ¿Quién puede ser mi amigo o mi amiga, no? Pues yo creo que todos, ¿no? Si nos conocemos, todos o todas, ¿no? Si nos conocemos, seguro. Pero ya hay aspectos en estos servicios, como por ejemplo la luz, el vestido. Ah, bueno, también la alimentación. ¿Alguien produce alimentos? Bueno, yo sé que Lorena produce alimentos, pero ¿alguien trabaja en la producción de alimentos? Por ahí creo que en algún momento Jimena también nos comentó que trabajaba en un huerto, ¿no? Entonces, ahí también la importancia de la diversificación de nuestras actividades, ¿no? Lo de la casa, ¿alguien conoce algo, alguna técnica para construcción, bioconstrucción o cosas de ese estilo que nos pudiera dar pues el acceso a una casa? Bueno, ahí también tendría que depender de si alguien nos brinda un poco de terreno, ¿no? Pero bueno, en general, si nos ponemos a analizarlo, todos estos servicios o bienes y nos diversificamos en nuestras actividades, podrían ser cubiertas por nuestra comunidad de 7 personas, perdón, ¿no? Entonces, esa es la idea. Claro que todas y todos sabemos hacer cosas, tenemos conocimientos y los podemos compartir. Y al compartir esos conocimientos materializados en productos y servicios y realizar intercambios a partir de la reciprocidad, nosotros vamos a generar comunidad, ¿no? Entonces, ese es el cambio de paradigma, que estos intercambios no se salden a partir del dinero deuda, sino a partir de las relaciones sociales que establecemos con las otras personas, ¿no? Digo, este ejemplo es muy rápido y muy,
pues poco pensado, ¿no? Pero, bueno, no poco pensado, más bien muy, muy rápido, ¿no? Pero nos damos cuenta que algunas cosas sí las podemos cubrir entre nosotras, nosotros, ¿no? Ahora pónganse a hacer su lista de necesidades desde necesito jitomates, necesito calabazas, necesito no sé si soy pintor, necesito mis pinturas y mis, ¿cómo se llama? Mi taburete, todo esto, ¿no? Si me gustan los deportes, necesito mis pads, mis balones, ¿no? Y entonces vamos a darnos cuenta que tal vez nuestra comunidad sí es capaz de cubrir todas esas necesidades y las que no, tendríamos que ver la forma de autoorganizarnos entre comunidades para podernos brindar, ¿no? Y hay ejemplos de comunidades que se han brindado su propia luz eléctrica, ¿no? Y les pongo el ejemplo de los zapatistas, ¿no? Y las zapatistas. Ellas en algunos momentos generan su propia electricidad a partir de diversas técnicas, ¿no? La que yo conozco es a partir de generadores que se mueven por la fuerza del agua, ¿no? Ponen un generador en el río y entonces ahí ya producen su propia energía eléctrica para su autonomía. Y así seguramente muchas comunidades o muchos espacios tienen su generación de energía eléctrica a partir de celdas solares, ¿no? También realmente ponernos a pensar si la cantidad de energía que consumimos es la necesaria, ¿no? Entonces, este tipo de idea de cambio de paradigma y de partir al analizar la demanda y no la oferta, es lo que propone la economía solidaria, que propone otro tipo de economía o otro mundo posible. Entonces, no sé si hasta allí tengan alguna duda. Hubiéramos hecho pues otros ejercicios, pero pues ya no nos dio tiempo. Entonces, no sé si por ahí tengan dudas, comentarios, porque pues ya son las 10:30. ¿Qué pasó, Jimena? Pues es que yo hasta apenas que empecé a trabajar en el huerto, bueno, es que como que tuve la oportunidad de empezar cuando apenas estaba así como creciendo el espacio y justo estábamos hablando como de todo este tipo de cosas, en plan, es que mi amigo que tiene el huerto tiene también un como tallercito de carpintería y también un taller para soldar y todo eso. Entonces mis amigos, porque ya nombré todos los que estaban ahí, y yo estábamos platicando, todos son de la carrera de Ciencias de la Tierra, estábamos platicando que cómo es posible que hayamos llegado tan lejos a la vida sin saber ni siquiera cómo hacer, por ejemplo, un mueble o cómo hacer cosas que son así como básicas, ¿no? Y después nos empezamos a preguntar como, pues que a lo mejor estaría chido o bueno, tener algún oficio, ¿no? Como para auto sustentarnos, no sé, de alguna cierta forma. Y pues sí, o sea, no sé, es todo ese trip de cómo como que nos vamos aislando demasiado en la vida académica y a veces no tenemos ningún conocimiento en lo práctico. Y eso, pues sí, o sea, como que nos impactó mucho. Qué chido que se organicen entre compañeras y compañeros de Ciencias de la Tierra. Seguramente ya nos podrían compartir muchas experiencias y compartirles a sus compañeras y compañeros, tanto profesores, profesoras como estudiantes, ¿no? Y esa reflexión es muy importante, ¿no? Y por lo tanto, la importancia de la diversificación de nuestro trabajo. Entonces, gracias, gracias, Jimena. ¿Alguien más quisiera comentar algo? ¿O alguna duda que tengan? ¿No? No, a mí Bueno, solo que me gustó la plática de hoy. bueno, Gracias. chido, Martín. Gracias a ti. ¿Qué pasó, Fel? Ah, este, ¿qué te iba a decir? Bueno, sí, eso de lo que decías al final de que es complejo, ¿no? Esta cuestión de la energía. Creo que hay como sectores que sí serían muy complejos en la economía solidaria, pero, o sea, pues yo creo que con la tecnología actual y el conocimiento, pues sí podría de alguna forma tratar de solventarse, ¿no? Como lo que decías de la generación eléctrica. Yo creo que es también muy complicado esta cuestión de la gasolina, ¿no? Creo que es como un elemento muy del que dependemos mucho, ¿no? También. Y también en general, bueno, ¿quieres decir algo? Sí, sí, sí. Por ejemplo, leí ahora que estaba investigando para la clase,
que esto de la gasolina, ¿no? Si nosotros generamos una comunidad interdependiente y con arraigo territorial, dejaríamos de utilizar también muchos de los insumos de los hidrocarburos, ¿no? Sobre todo los que se expresan en la movilidad, ¿no? Por ejemplo, si ya no necesitamos traer los jitomates de Estados Unidos, que a su vez fueron llevados desde México, nada más para etiquetarse y regresados a la ciudad, pues entonces dejaríamos de utilizar todas estas energías fósiles, o en particular la gasolina, ¿no? Lo que se necesita para el transporte. Pero bueno, es una idea, ¿no? Ya llevarlo a cabo, pues es otra cosa, ¿no? Y bueno, sí, bueno, es lo que yo veo un poco más complejo en ese sentido. Algunos elementos, ¿no? Para poder, como salirse del sistema hegemónico, ¿no? Y también en general los otros dos, y todavía más en los otros dos economías que mencionabas, ¿no? La economía social y la primera que vimos, la economía popular. Ya a veces todas las siento aún más dependientes, ¿no? O sea, como una, dentro del sistema en general, como una, o sea, dependientes todavía de los insumos para poder vender, o de un mercado para vender sus productos, ¿no? Como una economía social. Entonces, aún nos siento muy inciertos, ¿no? Sobre de la economía hegemónica, como una isla, pero aún, como veíamos, bueno, en nuestro grupo de desarrollo sustentable, como la economía ecológica que busca hacer que la economía esté dentro del ecosistema. Aquí veo que estas economías están todavía dentro de la economía capitalista o global. Sí, exactamente. Sí, qué bueno que sí se comprendió así. Gracias, Felipe. Sí. ¿Y alguien más? ¿Algún comentario o alguna duda? Yo, Juan, ahorita que estaban, pues sí, a lo largo de la plática, la verdad es que me llamó mucho la atención si las unidades o las colonias de menonitas se podían considerar como una sociedad cooperativa. Entonces encontré este artículo por si alguien lo quiere revisar. Y la verdad es que se me hizo muy interesante, ¿no? Porque pues sí, como dijiste al principio, no es algo nuevo, ya tiene mucho tiempo y siguen funcionando, ¿no? Y estas comunidades menonitas pues están en Chihuahua y sí han tenido un desarrollo económico bastante bueno y siguen trabajando así, ¿no? No siendo tan capitalistas, pero sí tienen esta sociedad cooperativa interesante. No lo he leído, nada más lo encontré ahorita, por si lo quieren leer, para ver de qué habla esto, ¿no? De la colaboración en los menonitas. Son todo un caso los menonitas, ¿no? Como se han aislado, pero a la vez también dependen del sistema. Bueno, se extienden, ¿no? En ese territorio, ¿no? Es una problemática importante en la península de Yucatán, ¿no? Porque están acabando con varias hectáreas de selva. ¿Qué más? Ya se me fue la idea. Pero igual dependen del mercado, ¿no? Porque tienen que vender todos sus quesos y también, bueno, sus productos, porque no solo es queso. Y también dependen de todos los insumos agrícolas, ¿no? Me imagino que fertilizantes, insecticidas, ¿no? Los tractores, todo esto, ¿no? Entonces es muy interesante también ese caso. Sí, a mí me puso a pensar cómo es que funcionaba realmente estas comunidades, ¿no? Sí, pero sí, yo creo que es como una bueno, no sé qué tan solidario sería, o más una economía social un poco más. No, sí. Gracias. Y bueno, pues si ya no hay comentarios, pues ya no. Ya acabamos. Sí, Juan, gracias. Gracias por venir. Y bueno, les comentamos de una vez, no sé si no hay problema, Lorena, si quieren entrar a la plática que vamos a tener el jueves, que es, ¿cómo es? Vamos a hablar un poco acerca de la experiencia que tuvimos Carla y yo en la escuelita zapatista, porque Aileen, la compañera Aileen, está muy interesada y más o menos les vamos a platicar un poco acerca de qué es lo que nos enseñaron por allá. Por si quieren entrar, es igual a la misma hora, a las 8:30. ¿En el mismo link va a ser, Juan? Pues no sé tú.
Ajá, sí, en el mismo. Y ahora sí ya quedó para las últimas clases. Y si quieren entrar, pues son bienvenidos Juan y Carla. Nos van a platicar esta experiencia que tuvieron en la escuelita zapatista. Vale. Y pues ahora sí sería todo. Ah, no, espérenme. Con eso Les vamos quería, a terminar de ver lo de autonomía y autogestión. sí, les quería compartir un evento que va a haber hoy que tiene que ver con las cooperativas, pero cooperativas autónomas, que me compartió justamente Carla, que va a ser en un espacio que es una ocupa en la Ciudad de México. Solo por si quieren ir, ¿eh? O sea, no, se los comparto para que lo conozcan. Ay, pero no lo tengo aquí, espérenme. Es que pensé que lo tenía en el WhatsApp, pero lo tengo en el Telegram. Para que, por si quieren ir, eh, es un encuentro entre cooperativas autónomas. Y bueno, ahí van a estar compartiendo experiencias desde otras perspectivas, más hacia experiencias de la autonomía, ¿no? No sé qué tan involucrados estén estas compañeras y compañeros respecto a la economía social o las economías solidarias, pero sí son compañeros que generan sus cooperativas desde puntos de vista anarquistas y de, ¿cómo se llama? Y de la autonomía. Entonces, a ver, déjenme les comparto el cartelito, por si quieren ir. Es aquí. ¿Sí se ve? Sí. Sí, sí se ve. Ah, bueno. Es ese, ¿no? ¿Es presencial? Ajá, es presencial. Estos compañeros. ¿Nos lo podrías poner en el grupo de Moodle, porfis? Ah, bueno, sí. Sí. Entonces es ahí, por si quieren ir, es hoy. ¿A las qué hora dice? 18 horas, perfecto. Ah, sí. Entonces, Ah, pero por si quieren. dice martes 18 de enero. Pues es hoy, ¿no? Ah, sí. Sí. Sí, ya. Vale, pues entonces ahora sí sería todo. Gracias por escucharme. Y nos vemos mañana o el jueves. Gracias. Voy a Gracias, ponerle Juan. Gracias a ti, Juan.